Popular actriz mexicana Eva Longoria junto a otro líder han puesto en marcha un proyecto para promover la participación de los latinos en el proceso político del país. Fernando Pizarro nos amplía la información. 11 millones de latinos votaron el 2012, pero otros 12 millones no lo hicieron. La actriz Eva Longoria y el director de financiamiento del Partido Demócrata, Henry Muñoz, lanzaron el Latino Victory Project, que ellos califican de esfuerzo no partidista para cambiar eso. En 2012 muchos latinos estaban votando, pero mucho más no estaban ahí. Y tenemos que hacer este proyecto para educar a ellos que su voto es su voz. Necesita votar porque este es nuestro país. Más de 9 millones de los 12 millones de latinos que no votaron no estaban registrados para hacerlo. No votaron. Y lo que pasa es que tenemos casi 800,000 de jóvenes que cumplen 18 años cada año. Si no estamos votando, no estamos participando. Ahora estamos hablando, por ejemplo, hoy de inmigración, pero no ha pasado porque no hemos salido toditos a las urnas. El proyecto contribuirá a campañas políticas como la de la candidata a vicegobernadora de Texas. Van a ayudar a traer el mensaje a nuestra gente que es muy importante a votar. Y la de la candidata a vicegobernadora de Nevada. Sí, es una organización que apoya a todo el mundo sin respeto al partido. El Partido Republicano dice que ellos hacen el mismo esfuerzo y les gustaría que el nuevo proyecto también ayude a candidatos de ese partido. Los republicanos a nivel estatal, nacional y local estamos haciendo lo mismo que ellos. Estamos reclutando a gente para que sean voluntarios, para que corran a puestos políticos. El proyecto también busca aumentar las donaciones a campañas políticas de los hispanos, tradicionalmente una de las más bajas del país. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.